Bienvenidos a este encuentro nuevamente. Para nosotros es una bendición que ustedes hoy puedan compartir este encuentro. Darles las gracias infinitas porque su tiempo es valioso y su presencia también. Para dar inicio a este encuentro, vamos a continuar con unas pequeñas preguntas con respecto a lo que nosotros realizamos ayer. Entre esas pequeñas preguntas está ¿por qué ustedes creen que es importante hacer un planeamiento? ¿Alguien que quiera compartir la respuesta, por favor? A los que quieren participar, ya saben, pueden levantar la manita virtual que está arriba, que dice participar, y pueden hacerlo, inmediatamente se les abre el micrófono. Liz, adelante. Voy, corre, Brian. Aquí me estaban tratando de conectar la cámara, pero no se pudo. Bueno, yo creo que el planeamiento es importante, primero que todo, porque es una guía que nos da a cada uno de nosotros en la clase, el encuentro que vamos a tener, ya no se llama clase, el encuentro que vamos a tener con los catequizandos. Y además, esa guía también nos permite, pues, tener la mano por aquello de que, por ejemplo, nosotros somos 2 catequistas de confirma, entonces cuando yo no asisto, mi otro compañero, que es Marconi, entonces generalmente nos ponemos de acuerdo y yo siempre le digo y le mando lo que más o menos tengo y él me pregunta por cuál encuentro vamos, ¿verdad? Entonces es más que todo pues para guiarnos. Y a nivel de catequesis en general, pues también porque todos vamos con el mismo lineamiento. No sé si estoy bien en ese aspecto. Gracias. Sí, muchas gracias por compartir tu respuesta. Excelente. No sé si hay algo otra para partir. La primera pregunta, ¿por qué era importante el planeamiento? ¿Estás, Sergio, adelante. No. Sergio, estás muteado. Puedes abrir el micrófono, adelante. ¿Será que tiene alguna? Sergio, no se te escucha. Estás muteado. Sergio, en la parte de abajo de la pantalla hay como una camarita y un palito. ¿Me escuchan? Ahí ya, listo. Ok. El rostro no sé si me ven. ¿Está bien? No. Sí, Yo no sí lo te estoy. veo. Bueno, yo. Bueno. Ahora no. ¿Ahora? Ahora no. Antes sí te estaba viendo. Ahora sí, pero está sin luz. Ahora sí te estamos viendo, Sergio. Ok.
Bueno, sobre la pregunta que hizo, es muy importante. En mi caso, yo trabajo aquí prácticamente con los niños, los cargo solo. Yo no tengo compañeros realmente. Y mi tipo de trabajo realmente es de mucho compromiso, mucha responsabilidad realmente. Hasta que tengo que estar pendiente con los clientes, que todo funcione bien con la piscina y que toda la maquinaria esté bien en orden. Yo pienso que la forma de planificar es un mayor control realmente para todos, ¿verdad? En mi caso, para mí es muy esencial porque a veces no tengo tiempo realmente. Entonces, si lo hago con tiempo, yo estoy con la certeza que el momento que vaya con los niños, yo sé que los tengo listos. Y cuando tenga que hacer algo, simplemente reviso si algo me falta, pero realmente el planeamiento es una herramienta muy especial para todo, porque realmente nos ayuda a comprender mejor qué hay que hacer y cómo mejorar realmente. Por eso hay que extenderlo a hacer cada vez mejor, no quedarse siempre en lo mismo. Hay que tratar de mejorar y buscar las palabras más adecuadas para los niños. Si hacemos un planeamiento, siempre lo hacemos, si es posible revisarlo 1, 2, 3 veces más para estar realmente seguros de lo que vamos a hacer. Eso era solamente. Muchas gracias, Sergio, por tu opinión. Bueno, tengo otra preguntita también. ¿Conocemos cuál es el fin del nuevo planeamiento? ¿Puedo Conozco cuál es responder? el... Sí, claro. También puede dar su opinión. Claro que sí. Ok, para mí, mejorar. Aprender, ver desde un punto de vista diferente las cosas y mejor. Tal vez uno tiene que acostumbrarse al nuevo planeamiento, pero es una forma de adaptarse. Hay que estar simplemente actualizado. Soy de las personas que considero que tenemos que vivir del presente y más no del pasado. Entonces, si estamos hoy acá, tenemos que tratar de progresar, de salir adelante. Entonces, para salir adelante, tenemos que aprender algo mejor. Y siempre hay algo que aprender, así que por eso estamos acá, ¿verdad? Para aprender y mejorar. Esa es la idea. Claro que sí, gracias. Muchas gracias, Sergio. Ok. ¿Alguna otra persona que desee colaborar o dar su opinión? Les vuelvo a decir la pregunta. ¿Conozco cuál es el fin del nuevo planeamiento? Tiene una misión muy especial. ¿La conocen? Ayer la comentamos también. Esto que estamos haciendo es un intercambio, ¿verdad? La experiencia vivida de ayer. Qué pena, yo me disculpo, es que ayer no pude asistir. Tranquila. ¿Alguien que quiera compartir? Si no, entonces lo hago yo, no hay ningún problema. Sí. Bueno, ayer yo les comentaba que la iglesia propone que en este cambio de época, un nuevo paradigma para la catequesis. Yo sé que cuando uno dice un nuevo paradigma, algunas personas se quedan como un nuevo paradigma y se les hace como un montón de signos de preguntas arriba, ¿verdad? Pero yo les decía a ustedes que la palabra paradigma es un cambio. ¿Y por qué la iglesia sugiere ese cambio? Porque hemos venido, yo lo voy a decir en palabras así muy claras. Hemos venido bajo una enseñanza donde las personas creen que la catequesis es escolarizada y no es escolarizada, primero. Donde creen que hago una catequesis para recibir un sacramento. Es como vivo una catequesis, me dan mi titulito
y chao y adiós. Prácticamente así lo estamos viviendo y hay que ser muy sinceros. ¿Hay algunos que se quedan? Claro que sí, porque ellos no ven la catequesis solamente como para recibir un sacramento, sino que ven como un alimento espiritual. Así como nosotros nos preparamos para ser mejor como personas, así debemos de prepararnos para ser mejor espiritualmente. No nos podemos quedar estancados porque no puede ser, ¿verdad que no? Entonces, este nuevo paradigma, este cambio en la catequesis, la finalidad es hacer discípulos misioneros en la iniciación cristiana. Nosotros nos vamos a iniciar a la vida cristiana. Se oye a veces extraño porque ya tenemos bastante tiempo de estar, ¿verdad? Pero eso es lo que está pasando con esas personas que reciben la catequesis, hacen su primera comunión y ¿qué pasa con esos niños? Al sábado siguiente usted los busca en toda la iglesia y si acaso uno, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces uno dice, hasta uno siente como que si le cae un balde de agua fría porque uno dice, ay señores, no estaré haciendo las cosas mal. Y uno mismo como que se cuestiona, pero no es uno como catequista. Es la línea que ellos traen desde los hogares. Que los mismos papás llevan la idea de que vean para el bautismo. ¿Cuánto tiempo dura la charlita? Es una charlita, no es ni siquiera un encuentro. Ellos no comprenden la importancia del bautismo. Quieren las cosas rapidito, pero lo más rápido posible. Si es posible, como esa oferta que uno ve en las tiendas, solo por hoy. Entonces, así no es fácil uno aprender. Uno para aprender a caminar dura mucho tiempo. Para hablar dura mucho tiempo. Igual para nacer duramos 9 meses en la pancita. Entonces, igual debe de ser la catequesis. Dice que la catequesis es continua, por eso no podemos hacer las cosas tan a lo rapidito. Por eso es que hay este cambio. Si ustedes ven la generación de hoy, es diferente a 10 años atrás. Antes usted le decía a un niño en Semana Santa, no haga esto, y hacía caso. Ahora que le contestan a uno, que uno inventa, que uno las cosas las está cambiando, porque la generación de hoy es de un razonar, y ese razonar, contésteme con algo real, no con un cuento, no con una historia. Entonces, por eso es que se dio este cambio, porque hay cambio de época, hay cambio de modalidad. Ese cambio viene bajo un gran estudio donde las cosas no podemos decir que se las sacaron así como de la manga de la camisa, tiene una finalidad, tiene una importancia. Por eso es que la persona es lo central, es importante en el proceso, donde deben de también acercarse otras personas también al proceso, no solamente el catequista. Entonces ya vamos a ir viendo, poco a poco estamos haciendo prácticamente una ruta de encuentro, ¿verdad? Entonces con esas dos preguntitas yo quería que nosotros pues tuviéramos un pequeño intercambio de la experiencia que vivimos ayer. Ahora vamos a tener la parte de la experiencia propia, digamos, del encuentro. Recordemos que estamos en un encuentro donde
El nombre del encuentro va a ser el planeamiento. ¿Por qué debemos de planear? Porque es importante, ¿verdad? Entonces, en estos momentos vamos a hacer una pequeña dinámica. Tienen que prestar mucha, pero mucha atención a la dinámica. Porque si no prestamos atención, va. ¿Me escuchan? Sí. Tuvimos Se un te pequeño congeló delay. la imagen varios segundos, entonces no teníamos recepción. Entonces, me voy a devolver un momentito. Es que sí, yo vi que se puso todo como diferente, como cuando se va la luz. Vamos a hacer una pequeña actividad. En estos momentos vamos a planear una excursión. Vamos a hacer una pequeña excursión a la Basílica de Cartago. Pero sabemos que el viaje es largo, no podemos ir solamente con la ilusión de ir a ver a la negrita, sino que también debemos de llevar una pequeña merienda. Pero esa pequeña merienda tiene algo muy significativo. Esa pequeña merienda tiene algo muy significativo que ustedes, por eso le digo, tienen que prestar atención. Tienen que presentarse ustedes y tienen que presentar lo que van a llevar. No presentar, digamos, lo que van a llevar físicamente, sino que, por ejemplo, les voy a dar el ejemplo. Bueno, mi nombre es Yara y como yo quiero ir a la excursión a la Basílica de Cartago a ver a la negrita, voy a llevar yogur. Entonces, ustedes tienen que vincular algo, ¿verdad? De esa merienda. ¿Quién quiere continuar? Yo les digo si pueden ir o no pueden ir. ¿Okay? Buenas noches, Lenny de Talolinga. Yo llevaría bananos para ponerle al yogur. No, doña Lenny. Usted va a llevar banano. No puede ir. Porque se llama Lenny, me dijo, ¿verdad? Lenis. Ajá, no puede ir, doña Lenny. Yo llevaría cereal. ¿Cómo se llama, mi niña? ¿Está? ¿Quién dijo? Vamos levantando la manita de uno en uno, porque se están abriendo creo que los micrófonos y se escucha. Hay alguien que tiene un teléfono y la tablet o dos teléfonos juntos, por eso suena raro. Tal vez así como van levantando la manita. Tenemos Yo me a llamo Sergio. Eugenia y voy a llevar agua. Ay, doña Eugenia. No puede ir. En orden tenemos a Sergio. No se le escucha el micrófono. Mi nombre es Linet y voy a llevar leche. Leche, ajá.
Linet, sí, sí puede ir Linet. Mi nombre es María José y voy a llevar mandarinas. Correcto, sí puede ir María José. Mi nombre es Iriana y voy a llevar una imagen. ¿Quién? Me ayuda el micrófono, se está escuchando mucho eco, no entiendo lo que dice. ¿Cómo se llama la señora de la imagen? Disculpe. Iriabel. Y llevo una imagen. Doña Iriabel, era una merienda, ¿verdad, doña Iriabel? No importa, llevo una imagen. ¿Qué le decimos a doña Iriabel? ¿Sí o no? ¿La votamos? Sí. Bueno, dicen que sí. Don Sergio no tiene el micrófono. Ah, no, no me sirve. Nombre Josefa llevaría jocote. Ay, ¿quién dijo jocote? ¿Cómo se llama? Disculpe, la última que habló. Josefa llevaría jocotes. Sí, doña Josefa puede ir. Yo me llamo Hilda y yo llevaría cereal para comer con yogur. No, doña Hilda no puede ir. Liz, limones. Yo pensé que íbamos en orden. Yo estaba esperando que me dijeran. Liz, limones. Correcto, sí puede ir Liz. Mi nombre es Marcia y yo llevaría mangos. Sí, Marcia sí puede ir. Bueno, yo estaba esperando. Mi nombre es Ana Rosa. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Ana Rosa, ¿Puedo ¿qué llevaría usted? estar un rato en la romería? Ay, no le entendí. Anita. Si puedo llevar una almohada para descansar después un rato que haya hecho la caminata. La llevamos porque habíamos hablado que era una merienda, pero ya a doña Iriabel le aceptamos la imagen y a doña Ana aceptamos bien la almohada, ¿verdad que sí? Sí, si no, entonces una nona. Sí, claro, Anita puede ir. Bueno, está bien, gracias, Yari. Falta aquí, ¿quién más hace falta? ¿O solamente ya aquí terminamos la actividad? ¿Alguien más quiere compartir? ¿O bajamos las manitas porque veo muchas manitas levantadas? Bueno, Doña buenas Flor. noches, mi nombre es Mariana, yo llevaría manzanas. ¿Sí puede ir, Mariana? Mi nombre es Liliana y yo llevaría limonada. No, no le entendí. Limonada sí, pero no le entendí el nombre. Liliana. Ah, sí, sí puede ir. Mi nombre es Elizabeth y llevaría elotes. Sí, doña Eli puede ir. Y no es argolla, ¿verdad? Es que yo siento que están como haciéndole algunos números todavía. Entonces cerramos aquí el juego. No es que no los queremos llevar, pero es por cuestión de tiempo. Ok, ahora sí les explico la dinámica. No se lo podía decir anteriormente, porque la dinámica estaba en prestar atención. Va a decir entonces. Yo les dije a ustedes, bueno, mi nombre es Yara y llevo yogur. Teníamos que vincular el nombre, la inicial del nombre con la inicial de la merienda. Por eso algunos yo les dije no pueden ir, porque en eso
En eso estaba todo el secreto, en vincular el nombre con la inicial de la medida. Les decía yo, vamos a hacer una excursión, pero en esa excursión necesitamos planear y pensar qué es lo que vamos a merendar, ¿verdad? Sí, yo sé que hubieron personas muy fuertes que no necesitaban la merienda, pero igual nosotros somos muy solidarios y las aceptamos en el viaje. Entonces, eso es lo más importante. Por eso era en este momentito que nosotros tuvimos, ¿verdad? Sin querer queriendo, vimos lo importante, ¿verdad? De ir pensando, de analizando, de que las cosas a veces no solo podemos decir, sí, yo me voy y ya, no, ¿verdad que no? Hay que, para hacer esas cosas también uno a veces tiene que pensar, bueno, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a llevar? En este caso, había una condición que tenía que ir con la inicial del nombre, la merienda que ustedes iban a llevar. Entonces, ahora sí, vamos a continuar y vamos a hacer la entronización de la palabra, de la Biblia, perdón. En este momento, Gabriel nos va a ayudar porque vamos a poner un canto y lo vamos a escuchar. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es candil que ilumina en medio de la oscuridad y es la palabra que guía a toda la comunidad. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es como nuestra cuma, con ella hay que chapodar toditas las amarguras que hay en nuestra realidad. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es como la lluvia que hace crecer nuestras milpas, que hace crecer las semillas del amor y la alegría. La Biblia es como las tortillas que hacemos en el comal, porque es para compartirla en calor de
de fraternidad. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es candil que ilumina. Gabriel, ¿me puede devolver a la otra pantalla? Bueno, este canto lo utilizamos para hacer la entronización de la palabra. Recuerdan que ayer yo les comenté que la entronización de la palabra era cuando ya sea 3 niños, ya sea 3 adultos, ya sea 3 jóvenes, entraban con la Biblia de esta manera, así, así. No sé si la logran ver, ahí. Van caminando con la Biblia de frente, arriba, ¿verdad? A una altura, se podría decir, de la cabeza. Y a la par, 2 que llevan cada uno una vela, ¿verdad? Para llevarla a un altar donde la van a poner elevada y abierta, así, con las 2 velas encendidas. Como hablamos de niños, cuando son niños, se pueden utilizar de las velitas de mentira, que le llama uno, de las que son con baterías, para no tener dificultad que nadie se vaya a quemar. Cuando son personas grandes, sí podemos utilizar velas normales, si fuera necesario. Si no, ustedes se acomodan con lo que ustedes tengan. Después de esto, que se hace la Biblia, se hace la procesión donde entra la Biblia, seguidamente ese es el momento donde nos preparamos para la escucha. En estos momentos yo me voy a poner de pie, espero que se escuche bien, ¿verdad? Voy a dar lectura a la cita bíblica. Pero antes de esta cita bíblica, recordemos que teníamos que hacer algo, que era la oración al Espíritu Santo. Entonces, nos podemos poner de pie, o yo no sé si se quieren quedar nada más en actitud de oración, y vamos a decir: envía, Señor, tu Espíritu, para que sea tu amor quien guíe nuestros pasos, que podamos poner nuestra capacidad a tu servicio. Ven, Espíritu Santo, con tus dones derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo y ayúdanos a tener una escucha atenta. Que todo lo que hagamos sea para mayor honra y gloria de nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si alguno tiene la Biblia, le voy a dar un momento para que pueda buscar Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 13. ¿Podrías volver a repetir el capítulo? Claro que sí. Capítulo 13, versículo del 1 al 13.
Yo lo tengo. Ya. Si alguno de ustedes quiere dar lectura, proclamarla, perdón, ustedes me dicen y si no lo hago yo. Con mucho gusto puedo. Sí, si gusta. Claro que sí, Eugenia, muchas gracias. Lectura del libro de Mateo. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar. Y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a sentarse en una barca y toda la gente quedaba en la ribera. Y les habló muchas cosas en parábolas. Decía, una vez salió un sembrador a sembrar, y al sembrar, unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida por no tener hondura de tierra, pero en cuanto salió el sol se agotaron, y por no tener raíz se secaron. Otras cayeron entre abrojos, crecieron los abrojos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron frutos, unas 100, otras 70 y otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió, es que a vosotros se os ha dado el conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Bueno, hay dos preguntas que siempre después que se hace la proclamación de la palabra debemos de responder. Entonces, en estos momentos yo les voy a hacer la pregunta y ustedes van levantando la manita de forma ordenada, ¿verdad? Dan la respuesta, comparten su respuesta. ¿Qué dice el texto? ¿Qué verbos les quedaron? ¿Dónde sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Qué dice el texto? Bueno, Adelante, Liz. es Ana Rosa. Ah, bueno, perdón. No. Diga, Ana Rosa, no hay problema. Bueno, escuchando que era la parábola del sembrador, ¿verdad? El Señor, pues, es maravilloso con cada uno de nosotros y Él, pues, tira las semillas, unas cayeron juntas al camino y vinieron unas aves, se la comieron, otras caen en terreno pedregoso y en poca tierra. Y eso pasa con nuestras vidas. El Señor nos invita a seguir siempre el camino. Muchas veces en ese camino van a haber muchas espinas o piedras, las cuales no va a permitir muchas veces que crezca esa semillita. Y a veces somos nosotros las que no permitimos que esa semillita crezca en nuestra vida y sigamos perseverando en el camino del Señor por situaciones que siempre vamos a encontrar. Pero agarrado en la mano del Señor y poniendo la fe en Él y no siguiendo hombres, podemos ser semilla fértil, tierra fértil para que pueda seguir perseverando en la fe y seguir en el camino pues que una vez escogí y que el Señor pues
sé que siendo tan indigna, Él puso la mirada en mí y en muchos de nosotros. Entonces, es una parábola muy preciosa que el Señor nos invita, aun así hayan muchas piedritas en el camino, dejémoslas por ahí y sigamos siempre con la mirada puesta en el Señor y en nuestra Madre Santísima, para seguir en el camino que hemos elegido, el ser catequista, el poder colaborar en la evangelización, el poder ayudarle a muchos, bueno, a los sacerdotes, porque la verdad que ellos no lo pueden hacer todo. Sintámonos entonces que somos, como decía el Papa Francisco, todos somos útiles, aun así que seamos pecadores, y no veamos tal vez lo negativo que nos hayan hecho o que nosotros mismos muchas veces pues nos hacemos, sino que levantemos nuestra cabeza, sequemos nuestras lágrimas y sigamos siendo semilla fértil, esta tierra fértil, porque es dentro, porque de nosotros dependen nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros ancianos, nuestra misma familia y nuestra misma vida, ¿verdad? Entonces, sigamos juntos, como juntos que debe ser, como decía ahora usted, la explicación de la dinámica, unidos, una sola unión familiar debe ser nosotros las familias catequistas, ¿verdad? Seguir adelante y ser fértiles siempre y que demos buenos frutos a pesar de muchas cosas que puedan suceder en el camino. Gracias. Muchas gracias, Anita. Tengo que hacer una intervención. Bueno, ahorita le doy la palabra a la otra persona, pero cuando nosotros preguntamos qué dice el texto, tenemos que quedarnos primero propiamente en el texto bíblico, ¿verdad? En el escenario, en el qué fue lo que pasó, en cómo fue que sucedieron las cosas, tratando de traer a nuestra mente esa palabra que se nos quedó ahí pegada, que resonó, ese verbo que resonó. En algunos momentos es bueno llevar imágenes, que yo les decía que aquí se hace la perícopa. La perícopa se le llama a esa parte en donde nosotros agarramos el texto y podríamos decirlo así en palabras muy criollas, lo vamos como desmenuzando, ¿verdad? Para entenderlo mejor. Porque hay otra pregunta. Yo no sé si todavía había otra persona, sí, hay otra persona que quiere comentar. Por eso, para que no se nos hiciera confusión, ¿verdad? Yo tenía que hacer esta aclaración. Continuamos entonces con Marconi y después Liz. Sí, correcto. Adelante. Lo escuchamos. No. ¿No se escucha, Marconi? No. Tiene el micrófono abierto, pero no se escucha. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, que debemos de partir que la enseñanza de Jesús consiste en esto, en que la semilla que Él va sembrando es la palabra de Dios. Los suelos somos nosotros los que recibimos esa palabra, que depende de la actitud que tengamos, somos así de fértiles en recibir esa palabra. Pero partiendo de ahí es que Jesús, queriendo mostrar a los hombres en qué consiste el reino de los cielos, hace ese tipo de comparaciones, y es necesario que esas enseñanzas contenidas en estas parábolas nos lleven a ese entendimiento de lo que Jesús quiere darnos a conocer,
de cómo es el reino de Dios. Porque al final vemos que les hace esa misma, los discípulos le hacen esa pregunta y él les explica, a ustedes se les ha enseñado a conocer los secretos de Dios, del reino de Dios, pero a ellos no. Entonces, eso es una forma de enseñar la palabra de Dios con cosas visibles, entendibles para la gente, ¿verdad? No podía hablarles de una forma extraordinaria porque no le iban a comprender. Y la locación que utiliza es ese, sentado en una barca, la gente escuchándola. Esa es la actitud que debemos de tener cada vez que escuchamos la palabra de Dios. Eso sería. Gracias. Sigue, continúa Liz. Bueno, sí, lo que dice Marconi también muy acertado. En sí, digamos, poniéndolo, Jesús siempre predicó con parábolas, ¿verdad? Que generalmente son comparaciones, donde tenemos que comparar lo que Él nos dice con lo que Él ve en el ambiente a su alrededor. Y sí, digamos, Él da a entender que nosotros somos sembradores de la palabra de Dios, que en este caso sería la semilla, como catequistas. Y esa semilla se va esparciendo en diferentes caminos y eso depende, ¿verdad?, de cómo sea el terreno donde va sembrándose. Entonces nosotros en sí somos sembradores de la palabra de Dios y la llevamos a todos y eso ya depende de cada uno de nosotros, ¿verdad? Si queremos acogerla, si queremos dar frutos, si queremos crecer con lo que Dios nos dispone por medio de su palabra. Eso sería todo. Muchas gracias, Liz. Continúa Eugenia. Bueno, en la pregunta, ¿qué dice el texto bíblico? Haciéndolo así como en una lección, ¿verdad? Dice que Jesús al principio se sienta 2 veces. Entonces, hay que ver ese verbo que es sentarse. Hay que estar en un lugar. Después dice que Jesús habla. Entonces es otro verbo que hay que poner atención, ¿verdad? Él habla a través de su palabra. Después dice además que Él siembra. Entonces hay 3 verbos que uno puede analizar ahí. El primero, se sienta, busca un lugar adecuado, ¿verdad? Habla. Nosotros además tenemos que escuchar, porque dice también que el que tenga oídos, que oiga, y al final dice viendo, no ven, oyendo, no oyen. Entonces, qué importante es a veces, una cosa es oír, pero no estamos como escuchando bien, poniendo atención qué es lo que Dios nos quiere decir en ese momento. Entonces, que para todo momento, toda situación diferente, si hasta el mismo Jesús se sienta, pone atención qué es lo que Él está haciendo y qué es lo que Él quiere transmitir, entonces me parece algo importante, ¿verdad? De que primero ver qué dice la palabra. Y después la segunda parte es qué me dice a mí, ¿verdad? Porque una cosa es interpretarla ya en general y otra cosa es qué le dice a cada uno de nosotros en ese preciso momento. O sea, hoy, digamos, yo soy una persona que tengo problemas de audición. Entonces, me llama la atención a mí en lo personal, que me dice a mí, es el que tenga oídos que oiga, ¿verdad? Entonces, qué atención, a veces uno tiene que, ¿verdad? Sentarse como Jesús y poner atención, que es lo que quiere decirme Jesús en este encuentro. Esa es lo que quería decir. Muchas gracias, Eugenia. Muy, muy acertado, porque sí les voy a decir, yo tengo que decirlo. Espero que no se me vayan a sentir mal, pero sí tengo que aclararlo. Bueno, lo que dijo Eugenia, si ustedes escucharon y prestaron atención, ella hasta la segunda pregunta, bueno, se me adelantó a la segunda pregunta, pero
hasta la segunda pregunta ya ella se incluyó. En la primera pregunta ella habló específicamente solamente lo que dice el texto bíblico. Sacó los verbos, porque si ustedes observan, Jesús se sienta, debemos de tener esa disponibilidad de cuerpo, de mente, para la escucha, ¿verdad? Entonces vamos por procesos y ella lo fue enumerando. Sin decir, a mí me dice, es que yo como catequista, ella no lo mencionó, porque primero, la primera pregunta que dice el texto bíblico va muy centralizado en lo que dice la Biblia, sin incluirnos nosotros, sin incluir a la persona, sin incluir a la parte humana, solamente lo que Dios habla. Por eso era que yo les decía, hay que identificar el lugar, los verbos, la situación que se dio, qué fue lo que sucedió. En eso nos debemos de quedar. Entonces, por eso hice esa mención, porque yo sí es bueno aclararles, ¿verdad? Que la Lectio Divina, la primera pregunta se basa en esto, en propiamente en transferir casi que lo que dice la Biblia, ¿verdad? No lo que yo, no lo que me dice. Yo le decía que se nos adelanta un poquito, que es ¿qué me dice el texto? ¿Qué me dice el texto? Ya ahí yo ya me estoy incluyendo. ¿Qué me dice a mí esa lectura bíblica? ¿Qué me dice a mí de forma personal? Y igual nosotros se la vamos a preguntar a los niños, a los adolescentes, perdón, y a los adultos cuando trabajamos con adultos. Quedó don Sergio con la manito levantada, le voy a dar la palabra. Ok, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí, claro. Sobre lo que dijo el hermano Jania, estoy completamente de acuerdo con esos verbos, pero voy a aclarar algo muy importante que tal vez muchos hemos olvidado. En el asunto de sentarse, ese verbo no significamente es el modo de sentirse del verbo sentarse, sino el modo de meditar, pensar, reaccionar y tomar acción ante las cosas que estamos haciendo. Y sobre hablar, ¿verdad? Sobre ese verbo hablar, eso me interesa mucho porque tenemos que tener mucho cuidado a la hora de pasar el mensaje a los niños, ¿verdad? Porque una cosa es leer, otra cosa es como nosotros entendemos, otra cosa como queremos transmitirlo en nuestra forma. Pero el mensaje lo tenemos que transmitir conforme dice la palabra de Dios. Entonces los conceptos para los niños tienen que ser algo muy simple realmente. Y voy a explicar algo con los niños. No tenemos que simplificar algo que ellos no van a comprender, porque recordemos que son niños y no van a comprender esa parte. Entonces tenemos que tener ahí mucho cuidado. Y sobre el asunto del verbo de sembrar, ahí lo veo de una síntesis muy diferente realmente. Para mí sembrar es cuando el Señor los llama a cada uno de nosotros a servir. Por ejemplo, yo vivo en Los Pargos y me dice el padre que tengo que ir a Lagunilla. Voy a un terreno que no conozco y no sé qué tipo de terreno es. Entonces, dependiendo de mi fortaleza, de cómo sigo la fe en Dios, depende de mí cómo van a crecer esas semillas. ¿Y cuáles son esos frutos? Muy simple. De esos frutos, si todo sale bien y marcha bien, entonces vienen los frutos, vienen servidores, ¿verdad? Pueden ser futuro catequista, futuro misionero, lógicamente, padres, ¿verdad? Personas que le gusta acolitar, que le gusta cantar, y ahí van diferentes ramas, ¿verdad? Y sobre esas dos preguntas propiamente son de la lectura divina, pero mucha gente lo confunde con las reflexiones. Ese punto también se lo quería recordar, por si algún hermano aún no lo saben. El hermano Eugenia ya tiene formación sobre la lectura divina, pero algunos, tal vez algunos sí y algunos no. Y hay muchas preguntas que encierra, ¿verdad?
Entonces, igual en las reflexiones también, de las cuales les voy a enumerar unas preguntas solo para que se tengan una idea realmente, para no haya confusiones, ¿verdad? Y logren interpretar qué es reflexión y qué es lectio divina. Porque en la lectio divina hay, para mí son 5 preguntas que son muy importantes. Por ejemplo, entre la lectura, ¿qué me dice el texto? Entre la meditación, ¿qué dice el texto? Entre la meditación, ¿qué me dice el texto? Entre la oración, ¿qué me hace decir el texto a Dios? Entre la contemplación, lo que llena mi corazón, y entre la acción, ¿qué me sugiere hacer? Y en las reflexiones son preguntas demasiadamente muy complejas, de las cuales voy a mencionar solo para que se tengan realmente una idea, de las cuales son, cuál es el tema, cuáles son los personajes, cuál es el contexto de situación, cuáles son las acciones, cuál es la palabra clave, cuáles son los sustantivos, por qué se escribe esa palabra, cuáles son los verbos, cuáles son los adjetivos, cuál es el género literario, contar el texto con mi palabra y usar un lenguaje simple para los oyentes. De lo cual tenemos que tener mucho cuidado y pedir mucho al Espíritu Santo. Así que ánimo, ¿verdad? No lo desanimemos, seguimos adelante formándolo y pasa lo que pase, el terreno es que donde vaya el Señor los mande a sembrar. Vamos firme creyendo en Dios y nosotros el Señor lo va a bendecir con su mano, ¿verdad? Para que todo salga bien. Voy a llegar hasta ahí porque a veces yo hablo mucho, entonces hasta ahí es. Sí. Bueno, entonces vamos a continuar. Aclarando el aporte que dijo el compañerito, sí, vean, ¿por qué solamente se utilizan estas 2 preguntas? Más adelante lo vamos a comprender. Porque así como yo les estoy dando esta ruta de encuentro, ¿verdad? Así es como debemos de hacerlo nosotros en nuestro encuentro de catequesis. En cuanto a la cita bíblica, recordemos que la guía del nivel es la que nos da la cita bíblica. Entonces, para los niños de primer nivel, si ustedes observan en cada uno de los encuentros, las citas bíblicas no van a ser largas porque son niños. Son citas bíblicas de 2 oraciones, a veces solo es una oración pequeñita. Entonces, siempre ellos deben de como analizar esas 2 preguntas. ¿Qué dice el texto? Ellos al inicio se les confunde. Vean que hasta nosotros los grandes se nos confunde. A veces uno pregunta, ¿qué dice el texto? Y ya nosotros comenzamos diciendo, a mí el texto me dice tal cosa. Porque esto, porque lo otro lo relacionamos con la vida propia. Pero cuando hablamos de qué dice el texto, va dirigido muy propiamente al texto bíblico, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está diciendo ahí en la Biblia sin cambiar muchas palabras? Entonces, por eso, esas 2 preguntas aquí en esta parte son esenciales. ¿Qué dice el texto y qué me dice a mí el texto? Solamente esas 2. ¿Por qué nos quedamos solamente en esas 2? Porque después que nosotros proclamamos la lectura, porque hay que proclamarla, ¿verdad? Recordemos que una cosa es leer, otra cosa es proclamar. Vamos a hacer el desarrollo del mensaje. Que este desarrollo del mensaje, cuando llegamos a esta parte, debemos de bajar ese encuentro tomado a la luz de la palabra. Bueno, en este caso, el encuentro de nosotros es planeamiento. ¿Por qué la cita bíblica del sembrador? Porque ahora sí, nosotros como catequistas vamos como ese sembrador. Pero nosotros debemos de planear, debemos de pensar, debemos de organizarnos. ¿Qué pasó con ese sembrador? Ese sembrador comenzó así, como dice el dicho, a lo loco, a tirar la semilla, ¿verdad que sí? Él no se fijó que algunas cayeron entre espinos, que otras cayeron en terreno pedregoso. Él eso como que no le interesó. Nosotros vamos a encontrar espinas, terrenos pedregosos, vamos a encontrar muchas
muchas dificultades se podrían decir en la catequesis. Con esto no los quiero meter en miedo, pero si nosotros planeamos, conocemos lo que nosotros vamos a ir a ofrecer. Si hacemos la lectio divina ya completa, como dijo el compañero, en la casita, porque sí la debemos de hacer, pero ya de forma completa, para nosotros, cuando nosotros llegamos a la catequesis, nosotros vamos a ir con esa palabra viva, con esa palabra que nos va a ir, como dice el dicho, llena de gozo en nuestro corazón. ¿Por qué les hago ese breve comentario? Porque ese breve comentario podríamos asociarlo a parte del desarrollo del mensaje. En el desarrollo del mensaje también podemos utilizar algunas, bueno, el propio texto de catequesis, ¿verdad? Que ya ahí sí, ya iniciamos con la parte, digamos, de la experiencia de fe, la que anuncia la guía. Si nos vamos a la guía, la misma guía nos va a decir en la página tal, ahí va a estar marcada la experiencia de fe. Entonces nosotros vamos a saber que no es la primera hoja tal vez del encuentro, ¿verdad? Donde está el título, el tema y donde está tal vez un dibujo, una presentación o algo así. Ahí viene también la lectura bíblica. Viene a veces un pequeño comentario que nosotros se lo podemos aplicar a ellos para que ellos comprendan mejor después que hacemos este ejercicio de esas dos preguntas. Y si fuera necesario, yo les decía que nos podemos apoyar también con algunos textos magisteriales en cuanto a lo que es encíclicas, que a veces hay ciertos encuentros que se prestan para poderles acercar alguna frase de alguna encíclica, ¿verdad? Ejemplo, cuando hablamos de la creación, en Laudato Si, hay muchas frases que son muy bonitas. Entonces uno las puede ahí como llevar subrayadita o aparte o escrita para uno decirles a ellos. El Papa Francisco, en la encíclica Laudato Si, nos dice que, y uno se la le corta. No es que van a llevar un resumen grandísimo, no. No, algo cortito, una frase pequeñita o alguna frase que dice algún santo o algo así, ¿verdad? Entonces, en eso se basa el desarrollo del mensaje. En llevar ese mensaje que nos da el texto magisterial de la mano con la cita bíblica. Y cuando finalizamos con el desarrollo del mensaje, vamos al tercer acto de catequesis, que es la respuesta de fe. En esa respuesta de fe vamos a compartir un testimonio. En algunas ocasiones el mismo texto de catequesis lo trae, que trae una historia o la guía incluso lo menciona. Les digo porque yo sé que en el de confirmación, por ejemplo, hay un encuentro que trae, es que a mí nunca se me olvida, el mural de la... no es mural. Alguien que me ayude tal vez, algo que habla de la muerte. Bueno, yo también perdón, del testimonio del sacerdote, ¿verdad? Que tal vez que estuvo preso durante muchos años, ¿verdad? Y él nunca perdió la fe en Dios, entonces es una historia súper linda. Los chiquillos de hecho se conmueven mucho, donde la parte donde él narra, donde estuvo casi como un año en un espacio, como en un baño ahí, donde él tenía que hacer todas sus necesidades y todo, y aún así él salió adelante, y ya después de muchos años se encontró a una de esas personas
que lo mantuvo preso y que lo reprimió y todo, y él se le acercó y lo acogió y le dijo que él nunca había sentido ningún rencor por él. Entonces era un testimonio muy, muy conmovedor, muy bonito. Sí, y es propio del encuentro. Entonces, eso es lo que les quiero hacer ver yo a ustedes, que cada encuentro, a veces la guía menciona el testimonio que uno debe de dar. Por ejemplo, es que no recuerdo si es en primero o en segundo nivel, creo que es, o en tercero, que habla del padre Alberto. Hay otro que es de confirmación, que igual habla de una obra de teatro que se burlan de las bienaventuranzas y al final el actor, como lo habían planteado ellos, no lo logra hacer, se queda como en una situación así de, ¿verdad? Y cambia todo, la boca no le logra decir lo que tenía que decir. Entonces, todos esos testimonios, la misma guía se los presentan. Y si la guía no le da algún testimonio, ustedes pueden buscar la de un santo que se refiera a similitud del encuentro. Ejemplo, si hablamos de la Virgen, podemos buscar algún santo que hable algo de la Virgen, ¿verdad? Si hablamos de la naturaleza, podemos buscar algún santo que tenga ese vínculo, que tenga más relación con la naturaleza. Entonces, eso sería el testimonio, ¿verdad? El compromiso, a veces el texto lo trae. A veces el texto lo trae porque dice, me dibujo de rodillas cuando voy a la iglesia. Un ejemplo. A veces no lo trae, a veces sí lo trae, a veces, por ejemplo, que es de confirmación, realicemos los compromisos que yo debo tener en la iglesia, en la escuela, en el colegio, en la comunidad. Entonces, ahí lo trae el compromiso, ¿verdad? La parte de compromiso. Por eso es que la lección divina no la hacemos completa, porque aquí, en esta parte de respuesta de fe, hacemos el compromiso. Recordemos que habíamos hablado que era personal, comunitario. Lo podemos hacer también ya muy propio de nosotros, utilizando el texto de catequesis, pero también podemos llevar alguna actividad pequeñita. Ustedes no sé si lo han visto, a veces uno, por ejemplo, si la lectio divina se las llevó y habló algún pasaje rapidito tal vez de Lázaro, entonces uno le puede llevar las imágenes, no sé, y uno le dice a ellos, bueno, a través de la luz de la palabra, se las pega, ¿verdad? ¿Qué es lo que debo de mejorar yo? ¿O dónde yo voy a poner mi compromiso? ¿O qué es lo que yo quiero hacer mejor? Cuando son jóvenes, por ejemplo, que ya ellos escriben, porque todo eso lo tenemos que valorar. No le podemos no podemos ponerle a un niño de primer nivel un compromiso que él tenga que ir a escribir y pegarlo en algún dibujo, porque a veces hacemos el arbolito de los compromisos, ¿verdad? Donde le pegamos al arbolito un montón de compromisos, pero si los niños no escriben, no lo van a poder hacer. Entonces, todo eso hay que hacer ese compromiso de manera, bajarlo a la edad del niño, ¿verdad? Aquí, cuando ya hacemos la parte del compromiso, vamos a hacer la celebración de la vivencia. ¿Qué quiere decir celebración de la vivencia? Bueno, esa celebración de la vivencia
va a ser nuestra oración. Va a ser la oración comunitaria. Siempre teniendo en cuenta si los niños la quieren hacer de manera personal o comunitaria, ¿verdad? Bueno, ya escuchamos la palabra de Dios, ya Dios nos habló a nosotros, ya Él nos envió como sembradores, ¿verdad? A cuidar esos terrenos y a cuidar esas semillitas. Entonces, en este momento vamos a hacer la celebración de la vivencia y le vamos a decir al Señor, Señor, acompáñanos en esta misión. Sabemos que tú nos das las semillitas y que hoy nosotros queremos sembrar esas semillitas en un terreno bueno. Queremos prepararlo con amor. Queremos prepararnos nosotros para llevar el mensaje de la mejor manera, para llevarle el mensaje claro, con amor, y que la persona, los niños o los jóvenes que lo vayan a recibir, lo comprendan y lo entiendan. Amén. Una pequeña oración que nosotros hagamos a la luz de la palabra, bajándonos a esa palabra, el niño va a entender que esa palabra le habló a él muy propiamente. Y que esa palabra, en él, tiene que cambiar algunas situaciones de. Por eso es que también uno le puede decir a los niños, ustedes van a decir, pero los niños de primero a veces les cuesta el primer día o el primer mes. Yo les digo porque yo el año pasado tuve un grupo de primer nivel y hacían la celebración de la vivencia. Vieras qué oraciones hacían algunos. Habían otros niños que me decían, niña, ayúdeme, yo quiero hacer mi oración. Entonces yo le decía, ¿qué te dijo hoy el Señor? Yo hoy quiero darle gracias porque tal vez hablaba de los papás, de que nosotros debíamos de ser, ¿verdad?, respetuosos, o cuando habla de la Virgen, entonces me decía el niño que yo tengo que respetar y hacerle caso a mi mamá y hoy quiero darle gracias porque la tengo. Entonces son palabras de niño, pero son palabras sinceras. No le van a decir, no, la hizo muy corta o no, lo que el niño le salga del corazón. Pero que él entienda que ese diálogo es un diálogo de amor, que la oración es eso, no es hacer una oración allá como por las nubes, no, es una oración, así sea cortita, pero aquello bonito que le salga del corazón. Y bueno, llegamos al momento donde se anuncia el próximo encuentro. Mañana, si Dios lo permite, nos volveremos a ver. De igual manera, a las 7 de la noche. Y quiero decirles que mañana espero que todos tengan la guía, ¿verdad?, del nivel que dan o de algún nivel que ustedes han llevado para que podamos hacer un planeamiento o podamos revisarlo. Ustedes creo que tienen herramientas para poderlo hacer. No sé si doña Elizabeth y Gabriel
les envió la plantilla que yo les presenté. Con esa ustedes se pueden guiar. Y si no, de igual manera, ustedes se comunican con ellos y yo se las hago llegar a través del coordinador. Para que si ustedes mañana, antes de la reunión, pueden ir rellenando o haciendo un poco lo del planeamiento, porque en una hora, como somos bastantes, va a ser como un poquito difícil. Pero si ustedes lo adelantan y lo vamos revisando, entonces se va a entender de que sí, han comprendido, ¿verdad?, lo que se quería hacer en este taller. Entonces ahora sí queda el compromiso de ustedes a hacer un planeamiento en casa. Para mañana, poco a poco ahí, irlo revisando. No importa que si doy 2 niveles, tengo que hacer uno para cada nivel, no. Yo me concentro en uno, ¿verdad? Cualquiera, pero lo importante es hacerlo. Saber de dónde van saliendo cada cosita. Entonces, darle las gracias y decirle que tengan buenas noches y que, si Dios lo permite, nos vemos mañana. No vamos a hacer oración porque el encuentro finaliza con la invitación. Y la invitación la hicimos cuando se hizo la experiencia de la vivencia. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Quedamos Muchas a las gracias, 9, buenas ¿no? noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. A usted las gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Si alguno, ya se me fueron. Si alguno tuviera una duda, la puede hacer llegar por el coordinador. Ok. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Noches. Pues terminó más temprano la reunión. Sí, es que hoy solamente era el encuentro catequístico. No les podía meter otra cosita porque si no los iba a enredar. Ah, ok. Yo estaba esperando otra actividad de animación, como al principio. Me gustó. Ah, tiene variante, le digo. A mí me encanta la actividad, sí. Sí, tiene variante. Esa no solamente se puede utilizar para una excursión, también se puede utilizar